Bueno, pues ya vamos a ver que la última parte del programa. Y antes de que se me olvide, ¿no? Aprovechando ahorita, estamos platicando ahí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, aprovechando el comercial, ¿sí? Yo el 12, 13 y 14 de junio próximo, en el hospital organizo un curso de todo lo que es prevención, detección y referencia del paciente con cáncer. ¿Sí? Luego les hago llegar la información. La verdad es que es un curso que yo, cada año ya es el sexto que organizo, lo organizo con mucho gusto, es con pura gente de allá del hospital. Y en 3 días tratamos de tocar, es un curso bastante intensivo acerca de todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar del cáncer. Impartido por varios especialistas, abordamos temas de cáncer de mama, ginecológicos, urológicos, pediátricos, hematológicos. La verdad es que es un curso que hacemos con mucho gusto y es precisamente el proporcionarle los elementos al personal de salud, al médico de primer contacto o segundo contacto o especialista, los conocimientos que debe saber acerca de la enfermedad, ¿no? Para que pues, cuando vean algo sospechen y lo refieran en tiempo y forma, ¿no? Entonces después les hago llegar la información y la verdad es que sería un gusto que nos pudieran acompañar, ¿no? Porque pues va dirigido a ustedes, ¿no? Sobre todo. Vamos a tratar este último tema que es cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas también es un cáncer que desafortunadamente es una enfermedad que nos ha ganado la lucha contra el cáncer. Es un cáncer, probablemente junto con pulmón sea el cáncer que tiene mayor letalidad. Eh, Porque es un cáncer que desafortunadamente encontramos en enfermedades avanzadas. Es un cáncer que, aún con el mejor tratamiento quirúrgico, que créanme que el tratamiento quirúrgico que se ofrece en este tipo de pacientes es muy agresivo, muchos de ellos llegan a recurrir y a fallecer. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es parte de la anatomía. Si el cáncer es un órgano que mide más o menos 15 centímetros de longitud por 3 o 4 centímetros de ancho, pesa 70 a 100 gramos, es un órgano retroperitoneal, que es importante mencionarlo, que rodea prácticamente lo que son los vasos mesentéricos superiores a manera de callado. Sí, prácticamente una de las relevancias que tiene el páncreas es que es un órgano muy central y está rodeado de diversas estructuras, ¿no? O sea, prácticamente está rodeado por todo lo que es el duodeno. Aquí pasan lo que son los vasos mesentéricos, ¿sí? Y también atrásito del páncreas está lo que es la porta, ¿no? La unión de la vena porta con la mesentérica superior van a formar lo que es la porta. Entonces es un órgano que no es tan fácil acceder a él, ¿sí? Eso a veces nos limita mucho el diagnóstico, y a veces hace tan complejo el tema de la cirugía, ¿no? ¿Sí? Está formado por una cabeza, un cuello, ¿sí? Un cuerpo y una cola. ¿Sí? Es un órgano sumamente irrigado, tiene una irrigación extrínseca por ramas de la arteria hepática, esplénica y mesentérica superior y intrínseca por el plexo arterial interlobular, ¿no? ¿Sí? El cuerpo, pues prácticamente por la pancreática dorsal, la rama de la esplénica y la pancreática transversa, cuerpo y cola, y lo que es la cabeza por ramas de la arteria hepática, gastrodenal, la pancreatodenal superior y la pancreático-duodenal superior y anterior. Es lo que llega a irrigar lo que es la cabeza del páncreas, y parte de lo que es el cuello por ramas de la arteria mesentérica superior, pancreatodenal inferior, y pues es un sinado. Y es un órgano pues también sumamente con un drenaje venoso importante, por la vena pancreatodenal superior, que drena la gastroepiploica derecha a la gastrocólica y a la vena mesentérica superior, ¿sí? A la vena porta, ¿sí? Y esto también hace que sea un órgano que cuando da metástasis tempranas hacia lo que es el hígado, el pulmón y el hueso. Es un órgano que también tiene un amplio drenaje linfático, ¿sí? En toda su extensión, ¿sí? Y eso hace que también dé una diseminación
ganglionar de manera temprana e importante, ¿no? Ven todos los linfáticos que engloban esta zona, ¿no? Tiene una inervación simpática por el nervio práctico mayor y menor y una inervación parasimpática por el tronco vagal posterior. ¿Sí? También eso es de mucha relevancia porque en pacientes con enfermedad localmente avanzada, cuando tenemos enfermedad muy voluminosa, la infiltración a estos nervios ocasiona un dolor muy, muy importante e incapacitante para el paciente. ¿Sí? A nivel mundial se han reportado, estos son en el 2020 me parece, prácticamente 350,000 casos nuevos, que ocupa el lugar número 13, pero ocupa el lugar 8 en cuanto a mortalidad. Vean, por ejemplo, aquí la relevancia es que van de 337,000 casos nuevos, 330,000 acaban falleciendo. Es una enfermedad que tiene una alta letalidad. Este es en Estados Unidos. Vemos que de prácticamente 53,000 casos nuevos, 41,000 muertes. Estas son muertes. Vemos que 21,000 muertes en hombres y 20,000 muertes en mujeres, que prácticamente es la cuarta causa de muerte en ambos casos. Entonces, el 74% de los casos son diagnosticados entre 55 y 84 años. Solamente el 10% se diagnostica antes de los 55 años y el 14% después de los 84 años. Es una enfermedad que afecta por igual a hombres y mujeres. Es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo occidental. La incidencia se ha incrementado en las últimas décadas. ¿Sí? Nos vean 53,000 nuevos casos, 41,000 mueren al año. La sobrevida media después del diagnóstico se da de 3 a 5 meses. La sobrevida a los 12 meses es de un promedio de 10%. Y la sobrevida a 5 años es de 0.4 a 3%. ¿Sí? Entonces es una enfermedad altamente letal. Si 80% van a tener metástasis, enfermedad resecable al diagnóstico. Si solamente el 15% de los casos van a tener tumores potencialmente resecables y curables, ¿sí? E incluso cuando llegan a ser resecables, la sobrevida media va de 10 a 18 meses y a 5 años es de un 6 a 24%. Prácticamente el 40-50% que tienen enfermedad localmente avanzada no son candidatos a cirugía y la sobrevida a 5 años en todos los estadios es menor al 5 años. El 5% perdón, la sobrevida a 5 años en todos los estadios es menor al 5%. Hoy en día están ligeramente cambiando un poquito las cifras porque ha habido avances en los tratamientos sistémicos, ¿no? La verdad es que el advenimiento de algunas moléculas, sobre todo con esquemas de inmunoterapia, están teniendo resultados, pues quizá un poquito prometedores, ¿no? Que antes no teníamos. La realidad es que antes teníamos la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia o tratamientos citotóxicos, pero pues estamos viendo resultados que quizá en un futuro, espero que no tan lejano, podamos llevar a estos pacientes a tener una mayor sobrevida, ¿no? Vemos que la incidencia en hombres es de 13,1 por 100,000 habitantes, en mujeres 10,4. Por diversos factores de raza, siempre la raza negra le ha tocado llevar mayor incidencia y mayor mortalidad en algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, de todas las razas, los negros, la raza negra tiene mayor incidencia y mayor mortalidad en comparación con el resto de las razas. En México, la verdad es que ha habido mucha variación en las cifras, pero pues sí está ocupando hoy en día más o menos como el sexto lugar de todos los casos. Estas cifras ya son un poquito antiguas, estas son cifras de hace 20 años, de los primeros registros histopatológicos que había. ¿Sí? Y como les comenté, el 80% de los casos se dan entre 60 y 80 años. La raza negra es un factor, hay mayor incidencia. Hay algunas etnias, como los judíos askenazí, también tienen mayor riesgo de desarrollo de esta enfermedad.
y se da una incidencia mayor en países occidentales e industrializados. La diabetes no se ha concluido que sea un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de páncreas. Sin embargo, el cáncer de páncreas, una de las formas de presentación es la diabetes, ¿sí? O sea, son pacientes que llegan a debutar con, con, con diabetes asociada al diagnóstico. La pancreatitis aguda también no está considerada como un factor de riesgo. Sin embargo, la pancreatitis crónica sí se ha visto que puede incrementar el riesgo en este tipo de enfermedad. Y hay algunas neoplasias endócrinas, como los adenomas tiroideos o el síndrome de Solinger-Ellison, que pueden asociarse al cáncer de páncreas. También el cáncer de páncreas, vamos a ver un poquito más adelante, tiene diferentes formas de presentación. Tenemos lo que son los tumores del páncreas exócrino y los tumores del páncreas endocrino, ¿sí? El tabaquismo es de los principales factores de riesgo asociado al cáncer de páncreas. A mayor índice tabáquico, mayor riesgo de desarrollo de esta enfermedad. El alcohol, se ha encontrado poca relación en el consumo de alcohol y el desarrollo de esta enfermedad. La carne roja, se ha visto que también aumenta el riesgo a esta enfermedad. El café, en algunos autores hablaban acerca de su riesgo, pero la verdad es que esto ya está desechado, esto no se ha comprobado, ¿sí? Y dentro de los factores genéticos asociados a cáncer de páncreas, vamos a tener principalmente estos tres grupos genéticos, mutaciones en el oncogeno, en el KRAS, en el P53 y en la Herceptina en el 70% expresado, ¿no? Vamos a tener diferentes formas de presentación de esta enfermedad. Vamos a tener lo que es el cáncer de páncreas familiar, ¿sí? Que es asociado a síndromes hereditarios. Se presenta en 5 al 8% de los casos, y dentro de los síndromes hereditarios en los cuales se puede presentar este tipo de padecimientos es en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿sí? En la pancreatitis hereditaria, en el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿sí? Que es asociado al gen VHL, este gen va a asociarse, esta enfermedad, este síndrome, se va a asociar a cáncer de páncreas y cáncer renal. El síndrome de Lynch tipo 2, que les comentaba en la presentación del cáncer de colon, se asocia a lo que es la mutación en los genes de reparación del DNA, ¿sí? Y a melanoma múltiple atípico, ¿sí? El carcinoma pancreático familiar tiene una alteración cromosómica desconocida, se presenta en el 10% de los casos. Estos pacientes tienen 5 a 10% de mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Y el síndrome de melanoma familiar atípico de lunares múltiples van a tener una mutación en el cromosoma P16 y este síndrome hereditario les confiere hasta 22 veces mayor riesgo de desarrollar el cáncer de páncreas. Otro síndrome es el síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Sí? El síndrome de Peutz-Jeghers va a tener mutaciones en el gen supresor LKB1 y STK11 y tienen 132 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, ¿sí? Además de que pueden llegar a presentar otro tipo de cánceres como cáncer de endometrio y cáncer en intestino delgado. El cáncer colorectal hereditario no polipósico, o también conocido como síndrome de Lynch, se da en las mutaciones en los genes de reparación del DNA y puede asociarse a lo que es cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de uretero, y el 4 al 11% pueden llegar a presentar cáncer de páncreas. Y la pancreatitis hereditaria va a tener una mutación en el tripsinógeno, en el cromosoma 7q35, y va a tener un riesgo del 40% a los 70 años de edad, y les confieren 50 veces más riesgo de desarrollo de cáncer de páncreas. Y 20 años se va a presentar más rápido en lo que son aquellos pacientes que fuman. Entonces, para entender un poquito lo que es el cáncer de páncreas es de una naturaleza genética. Casi todos los modelos de carcinogénesis se dan porque a lo largo de la vida de un paciente va a haber activación e inactivación de ciertos grupos genéticos. Vamos a tener, por ejemplo, activación de genes de proliferación celular, ¿sí? O genes de crecimiento celular, ¿sí? Vamos a tener inactivación de genes supresores tumorales.
vamos a tener activación de genes antiapoptoicos, ¿sí? E inactivación de genes apoptoicos. Y vamos a tener inactivación de genes que reparan el material genético, ¿sí? Entonces, la asociación entre esas mutaciones a diferentes niveles es lo que provoca el cáncer. Entonces, en el caso del cáncer de páncreas, vamos a tener inactivación de genes supresores tumorales, actuación de oncogenes como KRAS, que es un gen de proliferación celular, y que van a desencadenar el crecimiento de las células cancerosas, ¿sí? Recordemos que los genes supresores tumorales van a ser una barrera genética para el control celular y van a estar alterados en el 70%. ¿Cuál es el principal gen supresor tumoral? El P53. Sí, el P53 es el guardián del genoma. ¿Sí? Yo siempre que doy clases les digo, cuando en una plática les pregunten acerca de qué gen está asociado al cáncer y esté P53, pongan esa. ¿Sí? La verdad es que tienen muchas posibilidades de atinarle porque el P53 está asociado en casi todos los modelos de carcinogénesis. Sí, y es como les comentaba el cáncer de colon, es como que el último en el cual está protegiendo el genoma. Cuando se muta P53, ¡pum! Es ahí en ese momento cuando ya culmina o se desarrolla todo lo que es el cáncer, ¿no? ¿Sí? Alteraciones del P16, su inhibición va a causar proliferación celular, se inactiva en el 95% de los cánceres esporádicos. En el P53 va a estar inactivo en el 50-75% de todos los cánceres. Va a tener propiedades oncogénicas ya que interfiere con la apoptosis y pérdida del control del crecimiento, proliferación y muerte celular. Va a haber otras alteraciones como en el DPC4 SMAD4, que va a estar inactivado en cáncer pancreático, biliar y colorectal. Y gen se va a encargar de la resistencia a la inhibición del crecimiento. El BRCA2, ¿sí? Se va a encargar de la reparación de las cadenas del DNA. Va a estar asociado en el 10% de los cánceres familiares, en el 7% de los esporádicos, y tienen 10%, y aquellos pacientes que tienen la mutación o la alteración tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. El KRAS, que se va a encargar de regular la proliferación y la diferenciación celular y va a estar presente en el 90% de los casos. Entonces, como ven, todos estos genes están alterados o están afectados en la génesis del cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces vemos que el 95% de los adenocarcinomas van a surgir de lo que es el páncreas exócrino, ¿sí? El 90% se van a originar de los conductos pancreáticos, el 60% se van a localizar en la cabeza, 15% en el cuerpo, 20% en la cola y el 5% va a ser difuso en toda la glándula. Por eso lo que más vamos a ver va a ser en cabeza de páncreas. Entonces, dependiendo del sitio donde se origina el cáncer y la extensión que tenga, pueden ser los síntomas que lleguen a presentar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay diferentes modelos acerca de la progresión genética que hablan acerca del producto de la genética molecular, de las proliferaciones intraductales, de las lesiones precursores, de lesiones infiltrantes y las neoplasias intraepiteliales pancreáticas. Entonces, estos modelos son los que se han establecido acerca de la génesis del cáncer. Cada cáncer tiene como que es un modelo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos que va a haber lesiones intraneoplásicas pancreáticas, ¿sí? Que vendría siendo como un tipo de displasia temprana, ¿sí? Entonces, en las cuales va a haber un epitelio normal, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, aquí mutaciones de KRAS y HER2, ¿sí? Entonces vamos a tener un tipo de displasia leve, ¿sí? Luego vamos a tener mutación en P16 y vamos a tener una displasia moderada, ¿sí? Y cuando se agrega lo que es mutación en P53, en BRCA2 o en DPC4, es lo que viene a desencadenar el cáncer pancreático. Entonces, las lesiones intraneoplásicas pancreáticas son un epitelio mucinoso elevado sin atipia. El 1B se va a caracterizar por una lesión de la arquitectura papilar sin atipia. El tipo 2 va a ser datos de atipia con una prevalencia papilar, les comenté, una displasia leve moderada, y el tipo 3 va a ser una displasia de alto grado, ¿sí? Y entonces cuando llega el P53, ¿sí? Es lo que llega a culminar
la génesis del cáncer. Hablar de tumores en páncreas a veces puede ser un poco complejo, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos de tumores en los cuales puede haber lesiones benignas, lesiones malignas y lesiones con un potencial maligno incierto, ¿sí? Sobre todo las lesiones quísticas complejas del páncreas, ¿sí? Las lesiones premalignas tenemos el tumor papilar ductal y la displasia papilar ductal. Tumores con potencial maligno tenemos el mucinoso papilar intraductal, el cistadenoma mucinoso y la neoplasia quística papilar, y en tumores benignos tenemos el cistadenoma seroso del páncreas, ¿sí? Ya hablando propiamente de cáncer de páncreas, ¿sí? Los tumores pancreáticos primarios vamos a tener aquellos originados en las células ductales, en las células acinares, en las células insulares, indeterminados mixtos no clasificados y pancreatoblastomas. Y podemos inclusive tener tumores metastásicos, es decir, que tienen otro origen y llegan a dar metástasis en páncreas, como puede ser mama, pulmón, melanoma, estómago, colon, células renales y linfoma. De los tumores quísticos primarios epiteliales, generalmente cuando hablamos de una lesión quística, es una lesión que tiene un contenido líquido, ¿sí? El páncreas, al ser una glándula, puede hacer quistes o puede hacer lesiones quísticas, ¿sí? El reto que tenemos, a veces como clínicos, es poder diferenciar entre una lesión benigna, maligna, o con un potencial maligno incierto. Y eso puede ser todo un reto diagnóstico y terapéutico, porque antiguamente había muchos pacientes que tenían tumor en páncreas, eran llevados a cirugía, ¿sí? Se complicaban de la cirugía, se morían de la cirugía y resultaba que era una lesión benigna, ¿sí? O a veces pacientes que tenían una lesión que parecía benigna, no se trataba y acaba siendo un cáncer y se dejaba la evolución. Entonces, desde el abordaje diagnóstico implica todo un reto para nosotros como especialistas, ¿no? Entonces, podemos tener lesiones quísticas que pueden tener todas estas variantes. Puede ser un cistadenoma seroso, que es una lesión benigna. Puede ser un cistadenocarcinoma, que es un cáncer, ¿sí? Una neoplasia quística mucinosa, que es una lesión con un comportamiento maligno incierto, ¿sí? O una papilar mucinosa que también puede tener que está catalogada como un cáncer de bajo grado o de baja evolución, ¿sí? El cáncer de páncreas, al igual que el resto de los cánceres que hemos platicado, tiene diferentes vías de diseminación, ¿sí? Puede irse por una diseminación directa, es decir, el páncreas puede infiltrar lo que es el duodeno, puede infiltrar lo que es el estómago, puede infiltrar lo que es el colon transverso, ¿sí? Puede dar una diseminación linfática y puede irse a todos los relevos ganglionares que les mencioné en un principio, ¿sí? Puede dar una diseminación hematógena, es decir, puede dar metástasis tempranas al páncreas o puede dar una diseminación transcelómica, ¿sí? Porque recordemos que hay una parte del páncreas que tiene una cara peritoneal, ¿sí? Y eso puede dar diseminación transcelómica, ¿sí? Entonces, el cáncer de páncreas puede, prácticamente el páncreas está en el centro de todo, ¿sí? Eso lo hace un órgano complejo, un órgano poco accesible, a veces para biopsias, ¿sí? Y le da la facilidad de irse a cualquier lado y por cualquier vía, e inclusive puede llegar a infiltrar lo que son los plexos nerviosos, ¿sí? Pues, ¿cuáles son los datos clínicos que va a presentar el paciente? Pues principalmente pérdida de peso, ¿sí? Puede haber pérdida de peso de manera inexplicable, ¿sí? Puede ser igual por hiporexia o anorexia, puede ser, o sea, el paciente empieza a bajar de peso, dice, ¿sabe qué? Pues es que de repente ya no me sabe la comida, como y me lleno, pero pues como bien y no logro subir de peso, ¿no? ¿Sí? Puede haber dolor, si el dolor es un dolor muy, muy fuerte, es un dolor que normalmente no se calma con analgésicos convencionales, es un dolor transfictivo en epigastrio, ¿sí? Que se irradia hacia la parte posterior en el cinturón.
que están con analgésicos, o sea, por eso a veces es tan difícil el diagnóstico, ¿no? Porque a veces uno lo llega a confundir con una gastritis, lo llega a confundir con colitis, ¿sí? Porque piensan que está en el epigastro, entonces lo primero que pensamos es que es un dolor de tipo gástrico, ¿sí? Y se empiezan a tratar con IVP, se empiezan a tratar con tratamientos para la colitis, con analgésicos convencionales y no mejora el dolor. ¿Sí? El paciente empieza a desnutrirse. ¿Sí? Aquellos pacientes que presentan un tumor en la cabeza del páncreas, ¿sí? Por compresión o por extensión, van a tener un síndrome ictérico de tipo obstructivo. ¿Sí? Recordemos que en estos casos viene lo que es la vía biliar, ¿sí? Extrahepática, que va a dar el hepático derecho, el hepático izquierdo, se van a unir en el hepático común, ¿sí? Se van a unir con el cístico y van a dar el colédoco. ¿Sí? El colédoco va a desembocar en el ámpula de Vater, ¿sí? Junto con el conducto pancreático. Pero entonces, recordemos que hay una porción del colédoco que está intrapancreática, ¿sí? Entonces, si el tumor está en la cabeza del páncreas, esto va a obstruir lo que es la vía biliar extrahepática y el paciente va a tener un síndrome ictérico obstructivo. Entonces, el paciente, ¿cuáles son los datos de un síndrome ictérico obstructivo? Coluria y alcoholia, ¿vale? Una ictericia generalizada va a tener una elevación de las bilirrubinas totales con un patrón de la bilirrubina directa, ¿sí? La bilirrubina directa va a ser la que está dilatada. Vamos a hacer un ultrasonido y vamos a tener una dilatación del colédoco. ¿Sí? Entonces, en estos casos, pues uno de los diagnósticos diferenciales, aparte de la coledocolitiasis, son tumores pancreáticos o tumores de la encrucijada biliopancreática. ¿Sí? En algunos textos está escrita lo que es la vesícula de Courvoisier, ¿sí? Que es la vesícula en porcelana o vesícula palpable, que es un dato patognomónico del cáncer de páncreas. Yo en lo personal nunca he visto ninguna de esas, pero están descritos en los libros. Entonces, vesícula de porcelana o signo de Courvoisier, que es cuando es vesícula palpable, es patognomónico de cáncer de páncreas, ¿no? Yo la verdad es que ni siquiera le he encontrado la relación, para ser honestos. Lo que les comentaba, la diabetes, un porcentaje de sus pacientes llegan a debutar con diabetes, ¿sí? Y esto pues tiene una lógica por lo que es alteración del páncreas endocrino, ¿sí? Puede haber ascitis, sobre todo cuando hay diseminación transelómica, y puede haber alguna obstrucción de salida gástrica, es decir, estos pacientes, aparte de que están ictéricos, aparte de que traen dolor, ¿sí? El mismo tumor infiltra lo que es el duodeno y les causa una obstrucción. ¿Sí? Entonces estos pacientes comen y todo lo vomitan. Es lo que les comentaba, cuando está localizado en cabeza de páncreas, va a haber una ictericia, va a haber vesícula palpable, un hígado palpable, dolor, ascitis o masa abdominal. ¿Sí? Son como que los datos. Generalmente cuando el paciente ya se presenta con ictericia, casi siempre ya estamos ante una enfermedad avanzada. Cuando el paciente se presenta con el tumor en cuerpo y cola de páncreas, menos del 20% van a tener ictericia por metástasis hepáticas, tienen un dolor más marcado, ¿sí? Cuando la lesión está en cuerpo páncreas, tienen pérdida de peso, tienen hepatomegalia, o pueden tener síndrome de Trousseau, que es una tromboflebitis migratoria. El diagnóstico, bueno, pues necesitamos hacer una adecuada anamnesis para tener la sospecha, ¿no? De que podemos estar ante un paciente con un tumor de páncreas. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es hacer un ultrasonido. ¿Sí? El ultrasonido idealmente nos tiene que poder visualizar por lo menos algo de lo que es cabeza y cuerpo de páncreas. ¿Sí? El problema que tenemos es que en pacientes que tienen mucho gas, pues va a ser muy difícil poderlo visualizar, ¿no? Y si aparte de si a eso sumamos que a veces sí se requiere como que cierta experiencia o cierta pericia para llegar al páncreas, pues a veces el ultrasonido, que es el de primera elección, puede pasar desapercibido la lesión, ¿sí? Porque recordemos que para llegar al páncreas, pues tenemos que atravesar todo lo que es el estómago, o sea, por medio del ultrasonido, tenemos que atravesar lo que es el estómago, a veces el intestino grueso y el intestino delgado, ¿sí? Y el peor enemigo
enemigo para el ultrasonido es el aire, ¿sí? Por eso es que puede ser muy difícil poderlo visualizar. La tomografía, ¿sí? Es la que nos puede marcar un poquito más la pauta, pero idealmente tiene que ser una tomografía con contraste intravenoso, ¿sí? En la cual las lesiones sospechosas de cáncer tienen que reforzar en una fase arterial, ¿sí? Una tomografía simple difícilmente nos va a servir para evaluar adecuadamente el páncreas, ¿sí? La colangiografía nos sirve a veces para ver si hay alguna obstrucción y a qué nivel es la obstrucción, pero tampoco nos va a dar el diagnóstico. Es decir, si hacemos una colangiografía, ya sea por endoscopía, ya sea percutánea o transoperatoria, únicamente la endoscopía nos va a pintar lo que es el árbol biliar, ¿sí? La colangiografía vamos a meter medio de contraste en el árbol biliar, sea por endoscopía, sea por una colangiografía percutánea o sea por cirugía, ¿sí? Pero no nos va a dar el diagnóstico. Abajo nos va a mostrar que está obstruido, pero no nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, vean, el ultrasonido transabdominal tiene una sensibilidad del 44 al 94%. La tomografía tiene una sensibilidad del 98 al 85%. ¿Sí? La tomografía también nos permite, vean por ejemplo aquí, en esta tomografía, este es un estudio contrastado. Aquí se llega a ver el medio contraste. Aquí es donde se llega a ver la lesión. ¿Sí? Es todo esto. ¿Vale? Entonces la tomografía nos permite ver si hay metástasis, si está identificado el tumor, el tamaño del tumor, cuál es la afección vascular y cuál es la afección ganglionar. La resonancia magnética también es un estudio que nos puede dar mucha información. Si la resonancia magnética inclusive puede tener mayor sensibilidad y especificidad que la propia tomografía, ¿sí? Nos va a tener una mayor presión en la enfermedad ductal, nos puede ayudar a diferenciar entre lesiones cancerosas versus lesiones quísticas, diferenciar pancreatitis versus cáncer, ¿sí? Y aquí lo que se debe pedir es una colangioresonancia, ¿sí? Con foco en el páncreas. Ven, por ejemplo, aquí este es el páncreas que se llega, y este es el tumor. ¿Vale? Aquí se ve otro tumor. ¿Vale? La CEPRE, ¿sí saben lo que es la CEPRE? ¿Sí? ¿El CEPRE? ¿Y de qué sirve, para qué se usa? ¿Mm? Es una endoscopía. La CEPRE, ¿sí? Bueno, su nombre viene de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? Es un estudio de endoscopía, idealmente es un estudio terapéutico, ¿sí? Antes se usaba como diagnóstico, ya hoy en día se prefiere que se use con utilidad terapéutica. Y la CEPRE la usamos para tratamiento de obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Entonces, todo paciente que tiene una obstrucción, aquí les vuelvo a repetir, una obstrucción en la vía biliar, ¿sí? Sea por tumor, sea por piedra, ¿sí? Sea por iatrogenia y demás, ¿sí? Que ya se tenga diagnosticado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la bilis no llega a pasar al intestino. Entonces, ¿qué pasa si la bilis no pasa al intestino? Se produce la colia, ¿sí? Es decir, las heces fecales no se pintan. ¿Sí? Entonces, la bilis se empieza a regresar al hígado y se absorbe por la sangre y se filtra por la orina. Y eso da una coloración oscura, que es la coluria. Ajá. La importancia de que un paciente tenga una obstrucción de la vía biliar es que puede dar una colangitis, que es una infección de la vía biliar por bilis estancada, por bilis no drenada. Esa bilis se puede infectar por sobrecrecimiento bacteriano y dar una colangitis y causar la muerte del paciente. Entonces, hay varias vías de vaciar o de drenar esa bilis, ¿sí? La más común, cuando se puede, es por medio de una CEPRE, y la CEPRE lo que hace es que vamos a meter un endoscopio que se llama duodenoscopio, que va a llegar hasta la ámpula de Vater, ¿sí? Aquí en el ámpula de Vater lo que va a hacer el endoscopista es que va a canular el ámpula de Vater y va a inyectar medio de contraste, ¿sí? Y va a tomar una radiografía. Y vean, por ejemplo, todo esto es la vía biliar que está dilatada.
y aquí se ve el sitio de obstrucción. Entonces, por medio de la CEPRE, ¿sí? Lo que se puede hacer es que se puede, si tiene una piedra, se puede meter una canastilla para quitar esa piedra, ¿sí? O se puede meter un catéter Fogarty, que es un catéter con un globo desinflado, se pasa, se infla el globo y se hace un barrido, ¿sí? O en estos casos donde hay un tumor, se puede poner una stent o una prótesis. Creo que tengo no, bueno, ahorita creo que tengo por ahí una imagen, ¿sí? El stent es como una camisa que lo que hace es que abre la obstrucción de la Biblia para permitir el paso de la vida, ¿sí? Entonces, la CEPRE también nos sirve para el diagnóstico porque cuando hacemos la colangiografía vemos dónde está el sitio de obstrucción. El ultrasonido endoscópico, hoy en día es quizá el mejor estudio que nos permite evaluar lo que son tumores de páncreas, ¿sí? Porque es un estudio que, ¿dónde está? Se podría mejor. Háganme cuenta que este es el endoscopio con el ultrasonido. Entonces, se va a poner el endoscopio con el transductor y nos va a permitir visualizar todo lo que es el páncreas. ¿Sí? La ventaja del ultrasonido endoscópico es que también nos permite tomar biopsias dirigidas, ¿sí? Y eso sí nos puede dar el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, vean, por ejemplo, aquí vamos a ver todo lo que son las estructuras vasculares, ¿sí? Todo lo que es el páncreas, ¿sí? ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde está la vena porta? ¿Sí? E inclusive si llega a haber ganglios se pueden llegar a tomar. ¿Sí? Entonces, hoy en día el estándar de oro para diagnóstico de cáncer de páncreas es el ultrasonido endoscópico. ¿Cuál es el inconveniente? Que pues, no en todos los centros hay ultrasonido endoscópico. Hay muy pocos lugares donde se haga ultrasonido endoscópico y hay muy pocos especialistas en ultrasonido endoscópico y por medio privada es un estudio inclusive hasta caro. O sea, bajita la mano van saliendo entre 20 y 30 mil pesos el puro estudio. Sí, entonces el ultrasonido endoscópico nos permite tomar una biopsia y nos va a permitir confirmar una confirmación diagnóstico para la enfermedad localmente avanzada y metastásica y esto da una sensibilidad del 90 al 100%. El PET, ¿sí? Ya hablamos de lo que es el estudio de medicina nuclear, ¿sí? También nos permite evaluar si hay, si hay enfermedad en el páncreas, si hay enfermedad metastásica, ¿sí? Si ya se trató la enfermedad, nos permite para evaluar. ¿Sí? Pero también, el problema es que podemos tener un PET donde nos diga, ¿sabes qué? Aquí está el tumor, aquí en el páncreas está, pero forzosamente vamos a necesitar una biopsia para iniciar tratamiento. ¿Sale? A veces podemos hacer algunos estudios como arteriografías o laparoscopías. La arteriografía nos sirve para ver qué tan infiltrado está el tumor en relación a los vasos arteriales y venosos, porque eso sí puede ser un criterio de resecabilidad o irresecabilidad. ¿Sí? Y la laparoscopía también nos sirve, como en el caso de cáncer gástrico, para detectar enfermedad extrapancreática. ¿Sí? Entonces, para identificar el tumor, pues puede ser por ultrasonido, por tomografía o por resonancia. Para diagnosticar la ictericia, puede ser por CEPRE, por TAC, por resonancia o por ultrasonido. Para tratar la ictericia, puede ser por CEPRE, por endoprótesis, y aquí hay una más que es la derivación percutánea. Y para determinar la resecabilidad de la enfermedad puede ser por un ultrasonido endoscópico, un ultrasonido, una laparoscopía, TAC por resonancia. Dentro de los marcadores tumorales tenemos el CA19-9, que también nos es de utilidad. Vuelvo al mismo punto a recalcar, no es diagnóstico, ¿sí? Sí hay un poquito más de relación entre la elevación y la presencia del tumor, ¿sí? Hay algunas situaciones que pueden llegar a elevar el marcador, como una colangitis o como una cirrosis o algún otro tipo de tumor. Y la ausencia de elevación, la no elevación del marcador no excluye que no tenga un cáncer, ¿sí? Porque puede haber un cáncer de páncreas que no eleve el marcador tumoral, ¿no? Entonces, por eso hay que tomarlo con cautela, ¿no? Sí, también podemos usar el antígeno carcinoembrionario, que también nos sirve para el abordaje, pero bueno, no es diagnóstico. O sea, ningún marcador tumoral va a ser diagnóstico, ¿no? O sea, hay que tomarlo con cautela, ¿no?
¿sí? Y necesitamos hacer una adecuada estadificación de la enfermedad, ya sea por los métodos que les mencioné. Aquí en el T vemos el tamaño del tumor o si hay afección o no vascular. El N es la presencia de ganglios y el M la presencia de metástasis. ¿Sí? Más o menos así es como hacemos el TNM, ¿no? Si es un tumor menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros, y si hay la presencia de ganglios linfáticos afectados, ¿sí? Si hay afectación, si es un T4 que hay afección duodenal, sí o si hay la presencia de metástasis. ¿Sí? Eh, cuando es posible, a veces a estos pacientes los llevamos en tumores de cabeza de páncreas, los llevamos a una cirugía que es, yo creo que las cirugías más desafiantes que puede haber en oncología o en tubo digestivo, que es la cirugía de Whipple. ¿Sí? Es una cirugía en la cual lo usamos para tumores del páncreas, tumores de la vía biliar a nivel distal, tumores de la ámpula de Vater o tumores de duodeno. Todos esos tumores se llaman tumores de la encrucijada biliopancreática. ¿Sí? Entonces, esta cirugía lo que hacemos es que hacemos una resección en bloque de todo esto. Nos llevamos prácticamente todo lo que es el duodeno, nos llevamos todo lo que es la cabeza del páncreas, nos llevamos la vesícula y lo que es el colédoco. ¿Sí? Entonces, todo esto lo hacemos en una resección en bloque. ¿Sí? Y hacemos una reconstrucción, ¿sí? Tomando el yeyuno que quedó volando aquí, lo vamos a subir y lo vamos a pegar al páncreas, lo vamos a pegar al estómago y lo vamos a pegar a la vía biliar. Entonces, el paciente, pues ahora va a comer, ¿sí? Y el alimento va a llegar a este nivel, va a tener parte de lo que son los jugos pancreáticos y va a tener parte de la bilis para realizar la digestión de este nivel. ¿Sí? El problema es que son cirugías desafiantes porque en estos casos hacemos 3 anastomosis y cualquiera de estas 3 tienen alto riesgo de fuga porque las 3 son anastomosis donde confluye, si tomamos en cuenta que prácticamente se produce 1,5 litros de jugo gástrico al día, como 1 litro de jugo pancreático, como 1 litro de bilis, pues todo eso hace que aumente el riesgo de que nuestras anastomosis se abran. La sobrevida a largo plazo en resecciones quirúrgicas de adenocarcinoma localizado metastásico es a 12 a 20 meses promedio. 6 a 10 meses sobrevida con enfermedad regional no metastásica y 3 a 6 meses con enfermedad metastásica. Sí influye mucho el tipo de tumor que se tenga. Sí, obviamente, todas estas cifras que hablamos nos referimos a adenocarcinoma de páncreas, ¿sí? que es lo más agresivo que hay. Puede haber otros tipos como el citoadenocarcinoma, el carcinoma de ámpula, el carcinoma duodenal o el carcinoma de células insulares, que tienen una mejor sobrevida que lo que es el adenocarcinoma propio de páncreas. ¿No? Entonces, la sobrevida de 5 años en tumores resecados es del 5% y tumores no resecados del 0,4%. En conclusión, los tumores digestivos son un reto diagnóstico para cualquier especialista. Están asociados a diversos factores ambientales y genéticos. Amerita la intervención de todo un equipo multidisciplinario en la atención de esas enfermedades y se debe tener una amplia sospecha clínica para el diagnóstico oportuno. También, desafortunadamente, en cáncer de páncreas, pues no tenemos un método de screening, ¿no? Como que podemos establecer o que digamos, sabes que a partir de esta edad les vamos a hacer un ultrasonido endoscópico y cosas así, no es una enfermedad pues muy desafiante. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Como factores de riesgo mencionamos los judíos. Sí. Pues lo que pasa es que también los judíos, recordemos que es una etnia muy cerrada. Sí, o sea, normalmente pues ellos se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces eso hace que tengan muchas mutaciones. ¿Sí? Y recordemos que es un cáncer que está asociado a muchos factores genéticos. ¿Sí? De hecho, las mutaciones en BRCA1 y BRCA2, que es que se ha visto mucho en cáncer de mama y de ovario, ¿sí? Uno de los grupos que tienen mayor riesgo de estas mutaciones son los judíos askenazis, ¿no? Por esa razón. El síndrome de Truso. Es raro, ¿eh? Es raro. La verdad es que
No, normalmente el cáncer de por sí es un estado protrombótico, ¿sí? El cáncer normalmente libera ciertos factores, uno de los principales factores para la trombosis es el cáncer, ¿sí? O sea, casi todos los cánceres crean un estado protrombótico en el paciente. No todos hacen una trombosis, una tromboembolia, ¿no? Pero sí se ha estudiado que crea todo un microambiente trombótico en estos casos, ¿no? ¿Sale? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? ¿De algún otro tipo de cáncer? Aprovechen. Por ejemplo, del cáncer de páncreas sabemos que aún se haga una resección, la probabilidad de muerte es de casi del 90%. Igual es el mismo cánceres, el gástrico de colon, o tienen una estimación médica más No, es complicada. diferente. Fíjate que el problema que tenemos con cáncer de páncreas es que muchos em, tiene una amplia diseminación ganglionar, ¿sí? Anatómicamente es más difícil la resección, eso por lo que les comentaba, ¿sí? Eh, Siempre en un cáncer lo que más impacta es el margen que tú dejes de tejido sano, en una resección quirúrgica. En el estómago, por ejemplo, puedes hacerlo, ¿no? Puedes irte para arriba, puedes irte proximal, puedes irte distal. En páncreas el problema es que pues, tienes todos los órganos alrededor, ¿sí? Y a veces siempre existe el riesgo de que dejes alguna lesión residual. Entonces eso favorece mucho el riesgo de recaer. Y por alguna extraña razón, el adenocarcinoma de páncreas es mucho más agresivo, es de mal pronóstico y tiende a recaer. Pero entonces los otros dos cánceres algunos no estiman la vida más Ah, sí, rápido sí, 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 claro. Sí, sí, por claro. localización de la Sí, lesión claro. del Sí, cáncer. porque a diferencia del cáncer de colon, a pesar de que también lo puedes encontrar en etapas avanzadas, te puede dar síntomas de otra manera, ¿sí? La diseminación ganglionar y linfática es diferente, ¿no? ¿Sí? O sea, la principal vía de diseminación, por ejemplo, en cáncer de colon, se va por los ganglios del mesocolon, ¿no? Pero aquí se va para todos lados. Aquí tienes por cercanía, tienes lo que es el hígado, ¿sí? Entonces, una de las principales vías de diseminación es la vía portal, ¿sí? Que hace que el hígado, que tengas metástasis tempranas al hígado, ¿no? Y tienes pegadita la vena cava inferior, que también hace que tengas diseminaciones hacia lo que es este pulmón. Y por ejemplo, viéndolo desde el cuadro clínico, las similitudes que tiene la pancreatitis con el cáncer de páncreas es impresionantemente, o sea, son igualitos. La única forma, yo creo que de separarlos sería únicamente con tomografía. Fíjate que ha habido algunos casos muy desafortunados en los cuales acabamos operando pacientes de cáncer con pancreatitis. Y inclusive hay casos en que inclusive les hemos dado hasta quimioterapia, ¿sí? Porque a veces digo, la verdad es que yo no soy patólogo, ¿sí? Porque la verdad es que ahí es tema de patología, ¿no? O sea, sí, porque uno de los grandes problemas que tenemos es cómo hacemos una biopsia, ¿no? ¿Sí? Antes la única forma de abordar a estos pacientes, les hacíamos por CEPRA y les tomamos algo que se llama cepillado, que es prácticamente un citológico, y a veces nos llegó a dar el diagnóstico, ¿no? Pero no nos da el diagnóstico, entonces tienes que llevarlo a cirugía, tienes que hacerle una biopsia transoperatoria definitiva y esperar el resultado. Hoy en día tenemos el ultrasonido endoscópico, que la verdad es que es una herramienta que nos ha ayudado a evaluar de mejor manera las lesiones, nos ayuda a ver resecabilidad, nos ayuda a hacer biopsias, ¿sí? Y otra forma que hemos visto, hecho biopsias, son biopsias percutáneas, que inclusive biopsias que atraviesan el estómago, pues con una aguja muy delgadita, y se toma una muestra y hemos llegado al diagnóstico. Entonces eso nos permite, porque ya con la muestra, pues puedes tomar muchas decisiones. O sea, si tú ya tienes un diagnóstico de cáncer, ya sabes para dónde hacer. Pero si no tienes un diagnóstico, no le puedes iniciar tratamiento y tienes que buscar otra alternativa. Entonces, retomando tu pregunta con el tema de la pancreatitis, sí, a veces es muy difícil porque a veces por imagen tú ves una lesión espantosa y acaba siendo una pancreatitis crónica.
Por eso les decía que la verdad es que a mí no me gusta hablar de cáncer hasta que no tengo el diagnóstico de patología. Y hablando del tratamiento, Sí, sí. hay un tratamiento que ahorita se está implementando que está en tabletas, que es una quimioterapia, bueno, similar a una quimioterapia para tabletas. ¿Qué tan recomendable sea que al paciente se le esté administrando su medicamento? Obviamente estamos hablando de un medicamento que cuesta entre 100,000 pesos más o menos mensuales aproximadamente, pero es quimioterapia en pastillas. ¿Qué tan efectivo es? No creo que sea quimioterapia. Hoy en día tenemos una amplia gama de tratamientos. Yo siempre los englobo como tratamientos sistémicos. ¿Sí? La verdad es que todo mundo piensa que la quimioterapia es lo mismo. No. O sea, la quimioterapia propiamente son citotóxicos. ¿Sí? Son medicamentos que llegan a afectar lo que es parte del ciclo celular. ¿Sí? Y la finalidad es que pues agarran parejo, ¿no? Células normales y células cancerosas. ¿Sí? Hay tratamiento hormonal, por ejemplo, para tumores que tienen expresión hormonal como cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de próstata. ¿Sí? Hay terapia hormonal que bloquea algunas vías hormonales. Hay anticuerpos monoclonales, ¿sí? que son anticuerpos propiamente modificados para bloquear alguna vía de señalización. Lo usamos mucho en cáncer de mama, lo usamos en linfomas. ¿Sí? Eso se le llama terapia biológica, los anticuerpos monoclonales. Hay inmunoterapia, ¿sí? Que es lo más nuevo que hay. ¿Sí? Que la inmunoterapia se ha visto que el cáncer, una de las características del cáncer es que bloquea las señales de inmunidad. ¿Sí? Entonces hace que el cuerpo no lo reconozca como cáncer. ¿Sí? Se da cuenta que corrompe el sistema inmunológico y por eso es que el sistema inmunológico pues, lo ve y no hace nada, ¿no? Y el cáncer sigue haciendo sus desmanes, ¿no? Entonces, ya hay medicamentos en los cuales se quita ese bloqueo y permiten que el sistema inmunológico trabaje y reaccione. Entonces, hoy en día estamos llegando a una etapa de la medicina en la cual eh, se dan mejores tratamientos, ¿sí? Eh, más tolerables, menos agresivos, porque uno de los inconvenientes de la quimioterapia, pues era su toxicidad, ¿no? Eran pacientes que veías que le dabas quimioterapia y pues barría con el cabello, con el epitelio glandular, tenían diarrea, tenían vómito, se les bajaban las defensas, tenían anemia, ¿sí? Entonces hoy lo que se busca es que el tratamiento tenga mayor eficacia y tenga mejor tolerancia, ¿sí? Seguramente son algunos de los medicamentos, o sea, y ya hoy en día ya está comprobada la eficacia en cada tipo de tumor. ¿Sí? La verdad es que también hoy en día tenemos muchísimas herramientas, afortunadamente, para tratar la enfermedad. El reto principal está en el acceso, porque como bien dice, son tratamientos que valen bajita la mano 100,000 pesos, ¿no? ¿Sí? Y son 100,000 pesos al mes, ¿sí? Y esos 100,000 pesos, o sea, tú inicias un tratamiento y no sabes cuándo lo vas a dejar de tomar. ¿Sí? Entonces, la verdad es que ¿qué sistema de salud te puede aguantar eso? ¿Sí? Entonces, ese es el reto hoy en día, ¿no? Porque ya está comprobado que funcionan, ya está comprobado que es mucho mejor. Por ejemplo, tenemos una situación en cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón por muchos años no había nada que darles, ¿no? ¿Sí? Más que quimioterapia, porque todos llegaban avanzados, y a todos tenías que darle quimioterapia. El problema es que el paciente llegaba con derrame pleural, llegaba con desnutrición, llegaba con hipoxemia, ¿sí? Llegaba intubado, ¿sí? Entonces, pues no les hacías nada, porque pues ni te iba a aguantar la quimioterapia, ¿no? Entonces llegó a revolucionar el tema de la inmunoterapia porque se empezó a ver algo que le empezaron a llamar como efecto Lázaro, ¿sí? Pacientes que estaban tirados, con tanque de oxígeno, con derrame pleural, se les empezaba a dar el tratamiento y empezaban a responder. Y mejoraban su calidad de vida porque el tratamiento no era tan agresivo para ellos. Y empezaba a dar buenos resultados. Entonces hoy estamos afortunadamente en esa parte de la medicina y yo creo que vienen cosas todavía mejores. Ahora dicen que inclusive a los cirujanos ya nos van a quitar la chamba, no sé. Pero la verdad es que, o sea, ya con medicamentos se están corrigiendo muchas cosas. Y hay algunos protocolos en los cuales, por ejemplo, en cáncer de mama, ya ni los operas, ¿no?
y para nosotros es así como que, ay, nos cuesta un poco de trabajo aceptar esa parte, ¿no? Pero a ese nivel estamos, o sea, que les das el medicamento, si responde bien por imagen, le das la radioterapia y se quedan en vigilancia. Entonces vienen cosas interesantes para la oncología. La verdad es que ha tenido un revuelo impresionante. Ahorita el tema principal es en el acceso, ¿no? Es en el costo de nuestro producto. Y un tratamiento oncológico por medio privado es carísimo, ¿no? O sea, la verdad es que si no tienes una institución, si no tienes un seguro de gastos médicos, y aún teniendo un seguro de gastos médicos, corres el riesgo de acabártelo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada más? Pues, de antemano les agradezco mucho su atención y su presencia. Pues ya les haré llegar la invitación, igual si gustan.